Imagina despertar un día y descubrir que el anticristo ya está entre nosotros, que sus señales han estado frente a nuestros ojos todo este tiempo, pero el mundo ha decidido ignorarlas. Las profecías bíblicas, los avisos de los santos y los eventos actuales, podrían estar confirmando lo que pocos se atreven a decir. Hoy te revelaremos cómo identificarlo, las evidencias que sugieren su inminente manifestación, y lo más importante, quién lo detendrá. Quédate hasta el final, porque esta información puede cambiar tu percepción del tiempo en que vivimos. Si este contenido te gusta, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle me gusta y compartir este vídeo. Comencemos. La Biblia nos advierte en el libro 2 de los Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, que el hombre de pecado se manifestará en los últimos tiempos, haciéndose pasar por Dios y engañando a muchos. Pero ¿cuáles son sus señales? Veamos las evidencias más claras. 1. El engaño masivo y la apostasía. La apostasía es uno de los signos más evidentes de los últimos tiempos. La apostasía es el rechazo o abandono voluntario y consciente de la fe católica por parte de alguien que fue bautizado y creyó en sus enseñanzas. Implica apartarse de las creencias y prácticas de la Iglesia de manera definitiva. Hoy en día hay muchos católicos bautizados que deciden renunciar públicamente a su fe, niegan las enseñanzas de la Iglesia, y se unen a otra religión o abrazan el ateísmo. El relativismo moral ha calado profundamente en la sociedad, justificando el pecado y tergiversando los mandamientos divinos. La infiltración de falsas doctrinas dentro de la misma Iglesia ha llevado a muchos a la confusión, debilitando la fe de millones. Aunque el anticristo es un concepto cristiano, otras religiones tienen figuras similares. En el Islam, por ejemplo, está el Masih ad-Dajjal, un falso mesías que engañará a la humanidad antes del fin del mundo. En el hinduismo, Kali Yuga es una era de decadencia moral que precede a la destrucción y renovación del universo. En muchas tradiciones, existe una lucha entre el bien y el mal, representada por un héroe y un villano. El anticristo podría verse como la encarnación última del villano en esta narrativa universal. En este contexto, el anticristo encontrará un terreno fértil para su acción, pues la humanidad, al rechazar la verdad de Cristo, estará más vulnerable a su engaño. 2. Control global. Nunca antes la humanidad había estado tan interconectada y sujeta a un sistema global de vigilancia y control. Las tecnologías digitales han avanzado hasta el punto de que es posible rastrear cada transacción, cada interacción y cada movimiento. La implementación de sistemas financieros centralizados, monedas digitales controladas por gobiernos y organismos supranacionales, así como la identificación digital obligatoria, podrían allanar el camino para un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin una aprobación específica. En Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, se menciona la marca de la bestia, que podría estar relacionada con avances tecnológicos como los microchips, la inteligencia artificial o el control digital de la sociedad. La eliminación progresiva del dinero en efectivo, la dependencia de tecnologías biométricas y la constante vigilancia digital podrían ser los pilares de un sistema que facilite la llegada del anticristo y su dominio. Este enfoque conecta el concepto bíblico con preocupaciones actuales sobre la privacidad y la dependencia tecnológica. Asimismo, algunos ven en el movimiento transhumanista que busca mejorar al ser humano mediante la tecnología, una posible conexión con el anticristo, ya que podría representar un intento de superar la condición humana creada por Dios. 3. Falsos milagros y apariciones. Uno de los signos más peligrosos de los últimos tiempos será la manifestación de falsos milagros y apariciones engañosas. Jesús mismo advirtió en Mateo 24, versículo 24, que surgirían falsos profetas y falsos cristos que harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. En la actualidad, vemos un aumento de supuestas manifestaciones sobrenaturales, que en lugar de llevar a la conversión y a una vida de santidad, promueven un espiritualismo difuso, alejado de la doctrina católica. La aparición de líderes carismáticos, que realizan milagros sin fundamento doctrinal, podría ser una preparación para que las masas acepten al anticristo como un mesías falso. Hoy en día, la corrupción moral, la persecución de los cristianos y la exaltación del materialismo parecen confirmar estas señales. Pero esto es solo el inicio. Además, el concepto del anticristo ha sido un tema fascinante y misterioso a lo largo de la historia, no solo en el ámbito religioso, sino también en la literatura, el arte y la cultura popular. El psicólogo Carl Jung
Interpretó al anticristo como una manifestación del arquetipo de la sombra, una representación de los aspectos oscuros y reprimidos de la humanidad. El anticristo no sería solo una figura externa, sino un reflejo de las tendencias destructivas y egoístas presentes en cada persona. Filósofos y teólogos sugieren que el anticristo podría ser una personificación de los males colectivos de la sociedad, como la corrupción, la avaricia y la alienación. Este enfoque invita a reflexionar sobre cómo las acciones humanas pueden contribuir a la aparición de figuras tiránicas o destructivas. En la literatura, el anticristo ha sido representado de diversas maneras. Por ejemplo, en El paraíso perdido de John Milton, Satán tiene características que podrían asociarse con el anticristo. En El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, la corrupción moral del protagonista puede verse como una alegoría del espíritu anticristiano. En la cultura popular, el anticristo ha sido retratado en películas como El bebé de Rosemary, 1968, o El Omen, 1976, donde se explora la idea de su llegada al mundo a través de un niño. Series como Good Omens o Supernatural ofrecen interpretaciones más humorísticas o dramáticas de este personaje. Asimismo, muchas teorías conspirativas modernas han vinculado al anticristo con grupos secretos, líderes mundiales o instituciones poderosas. Por ejemplo, algunos han sugerido que figuras históricas como Napoleón, Hitler o incluso líderes contemporáneos podrían ser precursores del anticristo. Hay quienes creen que el anticristo surgirá en el contexto de un gobierno global unificado, que podría ser visto como el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre un líder que controlará el mundo. Está claro que este personaje no solo es una figura de maldad, sino también de tentación. Representa la seducción del poder, la riqueza y la gloria terrenal, en contraste con los valores espirituales y el sacrificio. Este enfoque invita a reflexionar sobre cómo cada persona puede enfrentar sus propias tentaciones. Algunos místicos y santos han hablado del anticristo no solo como una figura externa, sino como una fuerza interna que lucha contra la gracia divina. Algunos futurólogos han especulado sobre cómo podría ser un mundo gobernado por una figura como el anticristo. ¿Sería un régimen totalitario basado en la manipulación y el control? ¿O una sociedad aparentemente utópica que esconde una oscura verdad? Es por eso que desde hace siglos, la Iglesia Católica ha advertido sobre la venida del anticristo, un ser lleno de maldad que vendrá a engañar a la humanidad y enfrentar a la Iglesia en su batalla final. Santos, místicos y pontífices han dejado profecías inquietantes que parecen cobrar vida en nuestro tiempo. San Vicente Ferrer 1350-1419. Este gran predicador dominico hablaba con insistencia sobre el fin de los tiempos y la llegada del anticristo. En sus palabras, nacería de una mujer judía impura, imitaría falsamente los milagros de Cristo y seduciría a las naciones con señales prodigiosas. Además, engañaría a muchos, incluyendo a quienes se dicen cristianos, al presentarse como un salvador. Su advertencia es impactante, considerando la creciente apostasía y confusión doctrinal de nuestros días. San Juan Bosco 1815-1888. Recibió sueños proféticos sobre el destino de la Iglesia. En su famosa visión de las 2 columnas, vio que la barca de Pedro, símbolo de la Iglesia, era sacudida por terribles tempestades, pero se sostenía firme al estar anclada en 2 pilares, la Eucaristía y la Virgen María. Sin embargo, también advirtió, si estas columnas fueran atacadas o debilitadas, vendría una gran tribulación. Hoy vemos cómo la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía se ha enfriado y cómo la devoción mariana ha sido minimizada en muchos sectores de la Iglesia. ¿No es esto una señal de que la tribulación está más cerca que nunca? San Pío de Pietrelcina o Padre Pío 1887-1968. Este gran santo y estigmatizado del siglo XX dejó una declaración escalofriante. El anticristo ya está en el mundo, pero todavía no se ha manifestado completamente. Si el Padre Pío dijo esto hace décadas, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Estamos viendo los signos de su manifestación? Incluso, el Papa Francisco ha mencionado en varias ocasiones la existencia de una apostasía silenciosa, un abandono de la fe que se da de manera gradual, sin que muchos se den cuenta. Esto encaja con las palabras de San Pablo, en el libro 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, donde dice que antes de la manifestación del anticristo ocurrirá la gran apostasía. En la actualidad, hay una crisis doctrinal dentro de la Iglesia, divisiones internas, confusión moral y una secularización acelerada.
¿Es este el escenario que precede la llegada del hombre de pecado? Igualmente, las apariciones marianas han advertido reiteradamente sobre los tiempos difíciles que enfrentaríamos. Nuestra Señora de la Salette en 1846 dijo que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Esta profecía, revelada a los pastorcitos Maximino y Melania, es una de las más impactantes. La Virgen alertó que en los últimos tiempos habría una corrupción dentro de la Iglesia, lo que haría que incluso altos jerarcas cayeran en el engaño. Nuestra Señora de Fátima en 1917 advirtió que vendría una desorientación diabólica, no solo en el mundo, sino dentro de la propia Iglesia. Esto podría referirse a la confusión moral y doctrinal que presenciamos hoy, donde incluso temas fundamentales de la fe son cuestionados. Cuando vemos la pérdida de fe, la confusión en la doctrina, la división dentro de la Iglesia y los crecientes ataques a la Eucaristía y la devoción mariana, no podemos ignorar la advertencia de estos santos y de la Virgen. Las señales parecen estar cumpliéndose frente a nuestros ojos. ¿Estamos ante la preparación del escenario para la manifestación del Anticristo? ¿Qué nos depara el futuro? Ante la oscuridad y la confusión que traerá el Anticristo, la Sagrada Escritura nos da esperanza. San Pablo nos revela el destino final de este hombre de pecado. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca, y destruirá con la manifestación de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2 versículo 8. Pero antes de su derrota definitiva, ¿quién lo combatirá? ¿Cómo podemos resistir en este tiempo de prueba? 1. Jesucristo, el vencedor absoluto. En Apocalipsis 19, del 11 al 21, San Juan describe la segunda venida de Cristo, como la victoria final sobre el Anticristo. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Verdadero y juzga y pelea con justicia. Jesucristo vendrá con poder y gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para destruir el reinado del engaño y restaurar la justicia. El Anticristo será derrotado, no por ejércitos humanos, sino por el mismo poder de Dios. Pero antes de ese gran día, hay una batalla que debemos librar. 2. San Miguel Arcángel, el capitán de la milicia celestial. Desde el inicio de los tiempos, él ha sido el gran defensor del pueblo de Dios contra el dragón infernal. En Apocalipsis 12, 7 al 9, lo vemos liderando a los ejércitos celestiales para arrojar a Satanás fuera del cielo. San Miguel Arcángel seguirá combatiendo en la gran tribulación. Su misión es proteger a los fieles y derrotar las fuerzas demoníacas que intentarán imponer el reinado del Anticristo. El Papa León XIII tuvo una visión en la que vio a Satanás, pidiendo permiso a Dios para probar a la Iglesia por un tiempo. Tras esta visión, el Papa compuso la oración a San Miguel Arcángel, una de las armas más poderosas contra el mal. Orar diariamente a San Miguel nos fortalece en esta batalla espiritual. 3. La Virgen María, la mujer vestida de sol. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Santísima Virgen María aparece como la gran enemiga de Satanás. En Fátima en 1917, la Virgen nos advirtió sobre los tiempos difíciles que vendrían, pero también nos dejó un mensaje de esperanza. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, declaró: la Santísima Virgen me ha dicho que en estos tiempos decisivos, Dios ha dado un nuevo poder al rosario, hasta el punto de que no hay problema que no pueda resolverse con esta oración. Consagrarnos al Inmaculado Corazón de María nos protege de los engaños del Anticristo. 4. El pequeño resto fiel, la última resistencia. Las profecías de santos y místicos nos hablan de un pequeño grupo de fieles que resistirá hasta el final. Nuestra Señora de la Salette advirtió que la fe se perdería en muchas partes, pero que un pequeño grupo de cristianos permanecería fiel. San Luis María Grignon de Montfort profetizó que en los últimos tiempos surgiría un ejército de apóstoles de los últimos tiempos, guiados por la Virgen María, que defenderían la verdadera fe. San Pío X predijo que una gran apostasía barrería a muchos, pero que Dios preservaría un remanente fiel que sostendría la Iglesia. Este resto fiel estará compuesto por los que no se rindan a la apostasía, los que no acepten falsas doctrinas, los que luchen por la verdad, aunque sean perseguidos. ¿Y cómo podemos ser parte del pequeño resto fiel? Es claro que el Anticristo traerá confusión, división y persecución, pero Dios ya nos ha dado las armas para resistir. Con la oración y la penitencia, la oración a San Miguel Arcángel y la adoración eucarística son poderosos escudos contra el mal. Con la formación sólida,
Conocer nuestra fe es esencial para no caer en los engaños del anticristo. Con la consagración a la Virgen María. Ella es nuestra capitana en esta batalla espiritual. Y no tener miedo. Cristo ya ha vencido. Estamos en el bando ganador. Hoy hemos analizado las señales del anticristo, las advertencias de la Iglesia, los santos y los eventos actuales, que podrían estar preparando su llegada. Pero también, hemos recordado que no estamos indefensos. La fe, la oración y la acción de Dios nos protegerán. Ahora dime, ¿crees que ya hay alguien en el mundo que podría ser el anticristo? ¿O este podría ser una metáfora de nuestros propios demonios internos? Deja tu opinión en los comentarios. Si este mensaje te ha resonado, suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte próximos vídeos, dale me gusta y compártelo. Y antes de irte, en la pantalla te dejo otro vídeo interesante. Haz clic y sigue descubriendo la verdad de la mano de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Que el Señor te bendiga abundantemente.